Hola, ¿qué tal? Estamos en el día 33 de Tiempo de Esperanza y hay una historia que es muy famosa y creo que podemos aprender de ella. Es la famosa pelea entre David y Goliat. Pero voy a darte contexto, ¿sí? El pueblo de Israel estaba en guerra con el pueblo filisteo. Se encontraron en dos montes, en medio de un valle, y antes de empezar la guerra, el ejército de los filisteos envió a Goliat, un gigante, un guerrero poderoso, fuerte, grande, cubierto con protección, un tipo armadura, que retó a los filisteos a que mandaran a su mejor hombre y que quien venciera en ese duelo sería el que conquistaría al otro. Pero no había un solo guerrero en el ejército israelita dispuesto a luchar contra Goliat. David era un pastor, hijo de Isaí. Sus hermanos estaban en la guerra y él no había ido a la guerra. Entonces Isaí, el padre de David, preparó alimentos para sus hijos que estaban en la línea de combate y le pidió a David que los llevara. Cuando David llegó, que era pequeño, no era un hombre grande, no era un hombre muy fornido, llega y escucha de nuevo a Goliat retar al ejército hebreo, israelita. Y porque él lo hacía varias veces al día y nadie se animaba. Y ya llevaban ahí más de un mes y no empezaba la guerra porque los filisteos querían que combatieran contra Goliat. Saúl, el rey de Israel, ofreció a sus guerreros que quien combatiera y venciera a Goliat iba a recibir una fuerte suma de dinero, se le iban a perdonar los impuestos, iba a ser una persona que iba a vivir libre de impuestos, pero el mejor regalo de todos, bueno, así era en aquel entonces, era que se podía casar con su hija. David escuchó eso, poder casarse con la princesa. Casi todo mundo habla de la historia de David y Goliat en cuanto a David por querer defender el reino. Y sí, lo dice la escritura, que se ofende porque Goliat reta a los hijos del Dios de Israel, ¿no? A los hijos de Dios. Pero me gustaría imaginar que también había una intención por la princesa. Y conocemos la historia. David, que había ido solo a llevarle unos quesos a sus hermanos, escucha la historia y dice: yo quiero ir. Sus hermanos se oponen. Mismo Saúl, cuando lo ve, el rey, le dice: oye, pero eres un muchacho, eres débil, estás muy joven. Es más, le pone el escudo, la protección, la armadura, llamémosle, de él, y le queda grande, no se siente cómodo David. Finalmente va y conocemos el resto de la historia. Goliat sale, se muere de la risa, se burla y le dice: ¿cómo es posible que hagan esto? Pero David lo que hizo es que traía una onda, porque él era pastor, él cuidaba animales, él los defendía de leones, de osos, de lobos, etcétera, y con una onda. Y toma unas piedras y con la primera piedra la lanza y le da justo en la frente, entre los dos ojos. A Goliat este cae al suelo y con su misma espada lo liquida. Yo creo que podemos aprender varias cosas. Una, cuando tenemos un anhelo, un deseo, una convicción, ya sea defender la honra de Dios en el caso de David, o luchar por una princesa, cuando hay un deseo o un anhelo vehemente en nosotros, no importa el tamaño de la adversidad, tenemos el coraje y el valor para afrontarla. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa convicción que estás dispuesto a defender y por la que puedes sobrepasar todo lo que estamos viviendo? Y a veces quieren que lo hagamos a la manera en que todos lo hacen. A David le pusieron las vestimentas del militares del rey y él terminó quitándoselas. Dijo: yo no puedo, yo no soy así, yo no soy guerrero, pero soy valiente y sé lo que quiero. No tenemos que ser como todos, no tenemos que seguir los mismos patrones, los mismos modelos, mientras respetemos leyes, respetemos a los demás, pero sigamos siendo nosotros. Cuando tenemos una convicción, cuando tenemos el anhelo de esa princesa, cuando lo hacemos y lo hacemos buscando ser nosotros mismos, siempre, siempre va a haber una piedra a la mano, siempre va a haber un arma con nuestro propio estilo, no importa qué digan los demás. Te invito a que tú luches
contra los gigantes que te afrontan.